Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, el versículo 10 al 12 nos dice la palabra del Señor. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes se sintió burlado por los magos, porque no le avisaron, porque él estaba dispuesto a matar al niño. Este Herodes fue el que reconstruyó el templo que había sido destruido y le hizo algunas reformas grandes, un terraplén muy amplio, donde hizo una gran muralla, un gran muro para que tuviera la tierra y no se viniera sobre el terraplén que él había hecho. El Señor Jesucristo dijo que de este templo no quedaría piedra sobre piedra, y se cumplió. Y lo que muchos creen que hay en Jerusalén, en el lugar donde fue construido el templo, es el muro de los lamentos, pero ese no es el muro del templo. El templo fue destruido totalmente porque la palabra del Señor Jesús se cumplió. Ese es el muro del terraplén, un muro de contención que hizo Herodes, y fue lo único que quedó, y ellos lo convirtieron en el muro de los lamentos, diciendo que es parte del templo. Pero este Herodes, cuando se sintió burlado, decidió hacer algo terrible. Pero antes de eso, cuando los magos o cuando los reyes de Oriente llegaron hasta la casa donde estaba el niño, se postraron delante de él y lo adoraron. Y ahí le ofrecieron a él lo que le llevaban. Ahora, no se puede adorar y menos recomendar a alguien si no lo conocemos. Es necesario conocerlo para poder recomendar a alguien y para poder adorarlo. O sea, los magos a través de Daniel habían aprendido mucho a conocer quién iba a ser ese niño y los presentes que le llevaron. La Biblia no habla de nombres, tampoco dice cuántos eran, pero la tradición dice que eran 3, Melchor, Gaspar y Belsasar. Y ellos, Melchor venía de Persia y le llevaba mirra. La mirra se produce, es una resina de un árbol que sirve para curar las heridas, para embalsamar los muertos, pero también tenía un efecto como la anestesia, mitigaba el dolor. Gaspar venía de la India y él le ofreció oro. Se lo ofreció porque era el tributo que se le daba a los reyes y ellos sabían muy bien eso. Belsasar venía de Arabia y ofreció el incienso. El incienso es el propósito, tiene un propósito muy especial, y es que lo ofrecían en el templo, especialmente en el lugar donde se ofrecían los sacrificios, donde mataban los corderos, los becerros, los machos cabríos, y eso se impregnaba de sangre, y esa sangre tiene un olor bastante fastidioso. Entonces, al manejar este incienso en ese lugar, mitigaba bastante el olor, disfrazaba ese olor a sangre. Entonces, también la gente creía que al ofrecer incienso, y por eso hay religiones que lo hacen hoy, que al subir al cielo
ese humo, ese incienso, ese olor, sube, como dice la palabra del Señor, que las oraciones de los justos suben en olor fragante, santo, delante del trono de Dios. Pero el incienso se desaparece, pero la gente cree que con eso están llegando delante de Dios. Los tres hombres que nos mencionan aquí según la tradición, pero como lo explicaba ayer, la caravana que venía podía ser de unas 60 personas y ahí podían venir más sabios. Pero lo que le presentaron fue eso. Pero, ¿cuál era el propósito de un viaje de tantos kilómetros? Gastaron 83 días caminando para llegar hasta ese lugar donde el niño Jesús estaba. Eso no era obra de la casualidad. Daniel había instruido muy bien a estos personajes y dio fechas exactas, muy cercanas a los acontecimientos y el lugar. Él les dijo dónde iban a ser, les mostró una carta cartográfica para que ellos vieran en dónde iban a ser y cuál era el camino que debían tomar para llegar allí. O sea, estaban muy bien informados. Pero algo que me llama poderosamente la atención con María, con José, con Zacarías, con Elizabeth, con los pastores, con los magos, otra vez con José y María, es que Dios siempre estuvo presente en esos momentos. Y Él era el que los guiaba, les decía hagan o no hagan, reciban o no reciban, todo estaba perfectamente planeado por Dios. Y por eso dice la palabra del Señor que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Igualmente nuestros propósitos no tienen nada que ver con el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias, porque tú estás interviniendo en nuestras vidas, llevándonos a esa paz, a esa tranquilidad, a esa seguridad, Señor, que nos da la confianza en ti. Recibe toda nuestra gratitud, especialmente por esta Navidad que se avecina y que estamos ya festejando el nacimiento de Jesús para tener una vida plena en Él. No olvide darle like, compartir y suscribirse. Dios les bendiga ricamente.